Saludos y bienvenidos al nuevo episodio de Asumo en el Podcast. En este episodio tenemos cancelaciones de última hora, lesiones ocultas y una reestructuración de poder que tiene a todos en tensión. También tenemos el veredicto final de la situación en el establo Sega Hama y el futuro de Haku no Fuji y Teru no Fuji. Bienvenidos al episodio 11. Yo soy Frank, tenemos todo esto y más, así que ajusten sus mawashis, respiren hondo, que como siempre empezamos Noticias con... de la semana. Sube, que arranca. Hey. Sumo. Golpes. Pura crema. Noticias de la semana. Bueno, yo creo que la primera noticia que hay que anunciar en el día de hoy es que obviamente yo he estado de viajes, he estado haciendo un tour de Sudamérica y Estados Unidos y por eso no hemos tenido podcast. Pero en lo que andaba de viaje tuve la oportunidad de compartir un tiempo con los chicos de Sumo Chile allá en Chile. Pude asistir a una exhibición que hicieron ahí en un mini festival, en un tianguis, no me sé el nombre exactamente, pero era como un festival asiático y montaron una buena exhibición de sumo que pude ver. Aquí les dejo un par de clips de esa exhibición. Muchísimas gracias a Felipe Castro Castillo, el entrenador, el Oyakata de Sumo Chile, que me recibió muy bien. Y muchísimas gracias a Carlos González, que fue el que me dio la invitación para poder llegar. La próxima vez que vaya voy a tratar de ir a un entrenamiento y voy a ver si puedo hacer parte del entrenamiento. Esta vez no me rajé, no lo quise hacer. Pero muchísimas gracias. Los pueden seguir en Sumo Chile y si quieren participar, si viven en Chile y quieren participar o entrenar con ellos, lo pueden hacer. Así que escríbanle por Instagram para ver si lo pueden lograr y puedan entrenar como si fueran luchadores de sumo allá en Chile. Ay, miren nada más la camiseta que me regalaron. Hasta dice Frank el japonés. Detallazo de Carlos. Muchísimas gracias. Los espero ver pronto. O sea, ya cuando regrese a Chile, una de mis paradas va a ser ir a verlos de nuevo. Bueno, y ahora vamos directamente a las noticias del sumo japonés. Tras terminar el torneo de marzo empieza el Tour de Primavera. El Tour de Primavera o el Tour de Provincias de Primavera es un tour que hacen para visitar provincias que no tienen un torneo profesional en sus ciudades. O sea, estamos hablando de ciudades que no son Tokio, Osaka o Fukuoka, por ejemplo. Este tour le da la posibilidad a las personas de esas provincias a ver a los luchadores de manera cerca, verlos entrenar y ver batallas de exhibición. La primera parada fue el 31 de marzo en la ciudad de Kobe, que es la ciudad natal o la ciudad muy cercana a Asanoyama, quien regresaba de lleno a la gira tras 2 años de ausencias. A sus 30 años, el ex Oseki confesó que ya no puede lanzarse al 100% sin un calentamiento exhaustivo. Sin embargo, recibió palabras de aliento del nuevo director de la gira, el maestro Takaragawa, quien le aseguró que sigue siendo un activo especial con potencial para regresar a la cima. Tras perder sus últimos 3 combates en los 2 torneos anteriores, la resistencia física será su prioridad absoluta en este mes. La siguiente parada vio un bautizo de fuego para Fuji Ryoga. Al siguiente día en Hyogo, el joven talento Fuji Ryoga recibió una lección de humildad y fuerza. Fue sometido a 4 minutos de Butsakiri Geiko, la práctica embestida por el veterano Takayasu. Fuji Ryoga comentó entre jareos que esos 4 minutos le parecieron 30, pero agradeció la oportunidad de intentar mover a los pesos pesados. Por su parte, Takayasu se mostró impresionado por la potencia de pegada del joven. Curiosamente, también vimos a un Takayasu muy paternal, dando consejos a Onosato y masajeando su hombro lesionado. Como veterano, es mi deber pasar el conocimiento, afirmó el Papa Oso. En la parada 3 vimos a un Hoshoryu que estuvo dominante y se robó el espectáculo. Con un récord de 11 victorias y solo una derrota en sus combates de práctica, demostró que su agarre de mano izquierdo es letal. Pero no solo brilló luchando, también dedicó un tiempo considerable a prestarle su pecho para entrenar a Wakanosho. Hoshoryu explicó que el maestro de este joven hizo lo mismo por él cuando estaba ascendiendo y ahora le toca devolver el favor. La prensa ya comparará el impacto de Wakanosho con el que tuvo a Tamifuji hace unos años. El domingo en Nagano, Mitakeumi, el hijo de Margarita, vivió un retorno agridulce. Fue su primera gira en casa desde el fallecimiento de su madre el año pasado. Con una mezcla de tristeza y determinación, prometió convertir ese sentimiento en espíritu de lucha para asegurar otra racha ganadora en el próximo torneo.
En la última semana de la gira, los luchadores regresaron al santuario Yasukuni en Tokio, donde hicieron la peregrinación que hacen anualmente. Los luchadores realizaron oraciones y posaron para la foto grupal. También se les pidió a los luchadores escribir palabras significativas para el festival de julio. Mientras que Hoshoryu escribió sobre su promesa de ascenso de Yokozuna, Oshoumi sorprendió a todos escribiendo meat buns o panecillos de carne, inspirado por un gesto similar de Churanoumi en el año pasado, donde pidió ramen. La parada 2 de la última semana de la gira también fue un hospital ambulante. Ono Sato, el joven prodigio, confirmó su retiro de la gira debido a sus persistentes problemas en el hombro. Aunque él dice manejarlo bien, el jefe de la gira, Wakamatsu, admitió que al luchador le cuesta soportar el dolor. Fuji Nokawa también anunció su retiro por lesión en el cuello, explicando que necesitaba fisioterapia urgente y que no puede recibir mientras viajaba. El jefe Taka Dagawa y medios como Sankei Sports criticaron la dureza del calendario de la gira, lamentando que no se hayan hecho reformas para proteger la salud de los luchadores. En la parada 3, Fuji Ryoga estrenó su moño de profesional y expresó su alegría de poder ser finalmente reconocido como un luchador real en las calles. El Papaoso Takayasu fue el héroe local en Ibaraki ante 3.600 personas. Aseguró que buscará los dígitos dobles, o sea 10 victorias o más, en mayo para recuperar su rango de Sekiwake, o sea que ya espera perder el rango para el torneo de mayo. Fuji Seon regresó a la gira tras una cirugía de tabique desviado y confesó que la lesión le daba miedo al cargar de frente y afectaba su dormir o su sueño. Ahora se siente renovado. Tengo que confesar que si Fuji Seon estaba luchando con miedo por el tabique desviado, viendo lo que pudo lograr en el torneo de marzo, me da un poco de miedo ver lo que puede lograr ahora que puede dormir bien, puede recargar pilas bien y no tiene miedo al cargar al frente. Y en la última parada de la gira que ocurrió en Kazama, Asanoyama se mostró activo con 6 combates de práctica, ganando 3. Y afirma estar acostumbrado al ritmo de viaje y apunta a 10 victorias en mayo tras su récord de 8-7 en marzo. Y Koto Sakura dominó sus sesiones contra Ura y Atami Fuji, mostrando una forma física imponente antes del cierre de la gira. Continuamos con unas noticias que fueron de felices a tristes en menos de una semana. Se había anunciado un torneo de knockout para luchadores retirados. El torneo se iba a llevar a cabo el 6 de junio en Tachikawa, Tokio, y prometía ser un evento donde el carisma pesa tanto como la técnica. En la conferencia de prensa, figuras legendarias como Toshinoshima y otros 7 luchadores retirados intercambiaron bromas durante 90 minutos, dejando de lado las entrevistas rígidas y los rostros serios. Pero después de un anuncio tan emocionante y tan feliz, el torneo fue cancelado indefinitivamente. Los organizadores citaron la necesidad de reevaluar el sistema de producción y planificar un horario mucho más completo. Se estimó que el torneo solo habría durado entre 9 o 10 combates, lo cual no justifica un evento de día completo. El proceso de reembolso de dinero para los boletos comprados inició el 14 de abril y esperemos que este torneo se reevalúe y regrese con más fuerza pronto. De ahí vamos a noticias de lesiones. El maestro Asakayama no se ha guardado nada en su revisión del torneo de marzo. Ha enviado un mensaje directo a las nuevas figuras, especialmente a Onishiki. Le dice: deja de obsesionarte con las pesas. Según el maestro, el secreto para evitar lesiones y salir de los baches no está en el gimnasio, sino en los básicos. Ejercicios como el shiko o el pisoteo y el teppo, el deslizamiento. Dice que la fuerza real viene de sentir el movimiento del rival, algo que solo se logra con los combates de práctica y menos máquinas de gimnasio. Y hablando de Onishiki, las noticias no son tan buenas. Se ha retirado de la gira actual y ha regresado a Tokio para realizarse exámenes hospitalarios urgentes. Aunque al principio hablaba del dedo gordo, el informe oficial apunta a una fractura del dedo pequeño del pie izquierdo. Es una lesión traicionera que arrastra desde mediados de marzo y que pone en duda su participación en los primeros eventos. Irónicamente, días antes se vio feliz posando para la FA Cup y declarando su amor por el Manchester United. Parece que su pie no comparte. Y continuando con las noticias de lesiones, Miyano Kase, tras su operación de tríceps en enero, está entrenando en Kanagawa subiendo 200 escalones en la ribera de un río junto al campeón de judo Sadur Fujiwara.
Su objetivo es volver en mayo o julio, una vez se recupere la masa muscular de su brazo izquierdo. Shiyomaru ahora mismo está luchando contra una hernia de disco. Toki Hayate, que se vio muy débil en el torneo de marzo, reporta que tiene una rodilla destrozada. Y como siempre sabemos, Tomo Kase sigue lidiando con una parálisis neuropática de su rodilla también. A esa lista vamos a tener que añadir a Abi, que también está teniendo problemas con discos de la espalda. Wakata Kakage, que parece que tiene un desgarre muscular en uno de sus brazos. Y no olvidemos a Midori Fuji, que está teniendo problemas de corazón y no pudo presentarse al torneo de marzo por estos problemas. Se estima que para el torneo que viene entrará a la división Juryo y si participa va a tener que luchar para regresar a la primera división. Siguiendo con noticias de prospectos, Naranti Hussein Bataru, un prospecto mongol de 181 centímetros y 150 kilogramos, debutará en mayo con el establo Hakaku y es un especialista en técnicas de empuje. Y tenemos un caso especial de una persona que se llama John Usuza y es ex miembro de las Fuerzas Autodefensas de Japón. Tiene 23 años y 165 kilogramos y por su peso y tamaño no pudo continuar siendo parte de las fuerzas de autodefensas de Japón y por eso, por su físico, decidió entrar al sumo profesional. Continuamos con esta entrevista que le hicieron a Fuji Nokawa acerca de la bofetada que le aplicó a Tami Fuji en el torneo de marzo. La bofetada ocurrió en el combate que tuvieron en el día 9 del torneo de marzo. Fuji Nokawa justificó su acción diciendo que no fue un acto espontáneo, o sea que fue a propósito, y lo hizo para mostrar su versatilidad técnica. Dice: no necesité valor extra solo porque era un top ranker, simplemente me dejé llevar por el momento. Tras ganar el premio a la técnica, busca alcanzar el rango de Sanyaku antes que termine el año 2026. Fuji Nokawa ahora mismo estará en el rango de Maegashira 1, esa es mi predicción, lo que significa que con un 8 y 7 en el próximo torneo puede llegar al rango de Komusubi fácilmente, dependiendo de lo que pase allá arriba. Tendremos ese ojo puesto en Fuji Nokawa para el próximo torneo. Y si comprar boletos para un torneo de sumo era difícil, ahora se está poniendo aún más con muchas cuentas comprando y revendiendo boletos. Tanto así que la Asociación de Sumo ha tenido que purgar 138 cuentas fraudulentas de miembros que revendían boletos. Y es una locura. Los boletos que apenas costaban $25 se han subastado por 8 veces su valor. La Asociación de Sumo está tomando pasos para que esto no siga ocurriendo y las personas puedan tener acceso a los boletos a un buen precio. Pero no todos son malas noticias. El establo Takekuma finalmente dejará el sótano de un restaurante para mudarse a un edificio de 4 pisos a finales de año. Un nuevo templo para forjar campeones. Mientras tanto, en el horizonte del Nishikido-beya, los entrenadores Wakamatsu y Shindogawa ya se preparan para tomar el mando en el 2027. El ciclo del sumo continúa entre la tragedia y la esperanza. Y de ahí vamos a noticias de retiro. Leyendas han decidido colgar el Mawashi por última vez. Tras sus lesiones de espalda, especialmente la hernia que tiene ahora, Shiyomaru, el hombre que demostró que se puede ser una superestrella mundial sin necesidad de ser un prodigio técnico, se retira con alivio. Él dijo en una entrevista que perder simplemente dejó de dolerle. Y ese fue el momento que decidió que era el momento de retirarse. Se va una de las personalidades más grandes del sumo. Por otro lado, el hermano de Tobizaru, Hide Noumi, también se despide. Sin arrepentimientos, deja el barro para entrar al mundo de las bienes raíces en Tokio. Y por último, el adiós a Tsurugisho. Después de un 0-15 en el torneo de marzo en la división Juryo, Tsurugisho ha decidido colgar el Mawashi. Este lunes de Pascua, la Asociación de Sumo anunció el retiro de este guerrero y veterano del establo Oitekase. Después de 12 años de carrera y después de ese 0-15 en el torneo de marzo, Tsurugisho decide retirarse, pero no todo es tristeza. El gigante se retira para comenzar una nueva etapa personal, ya que anunció su próximo matrimonio con un asistente de vuelo. Como dato curioso para cerrar el ciclo, la pareja incluso registró el Kokugi-kan como su dirección oficial de residencia a principios de año. Les deseamos lo mejor en su nueva vida fuera del dojo. El tiempo
Bueno, y parece que después de esperar y esperar, tenemos el cuento completo de lo que pasó en el establo Isegahama entre Terunofuji y Hakuojo. Ahora, les voy a decir que esto fue lo que se reportó oficialmente. Que ha cambiado del primer reporte hasta hoy es bastante. Y vamos a tener que confiar que el reporte es correcto y que es verídico. Quiero iniciar con eso porque obviamente, como se van a dar cuenta, aquí hay unos intereses que pueden ser comprometedores de parte de todo el mundo aquí involucrado. Pero vamos a empezar con el reporte oficial de lo que pasó ese día y después de el castigo que fue otorgado a Terunofuji o Isegahama Oyakata por lo ocurrido. Todo estalló en un salón exclusivo. Era una fiesta de patrocinadores especialmente para los luchadores de la élite del establo Isegahama, el Oyakata y los patrocinadores más importantes. El alcohol corre y las inhibiciones desaparecen. Hakunofuji cometió un acto imperdonable y esto era parte de lo que no se había reportado. Y lo que se dice es que por estar borracho, acosó a una invitada que representaba a los patrocinadores. Al parecer no es la primera vez que esto ocurre. Ya se le había hablado a Hakunofuji no solo de estos actos que está haciendo con las mujeres, sino también de la cantidad de alcohol que le gusta tomar. Entonces, al tener este historial de actos en el pasado, y al hacer este acto, no solo a una mujer otra vez, sino a una mujer que estaba conectada con patrocinadores importantes para el establo Isegahama, la respuesta del maestro, el ex Yokozuna Terunofuji, no fue un informe oficial ni una charla, fue física. Ante la mirada de varios testigos, el maestro decidió que la justicia se impartía ahí mismo y le dio un golpe directo como correctivo. Aquí viene lo más turbio. Varios testigos hablan de una botella involucrada en la agresión, pero mágicamente ese detalle fue borrado del reporte oficial, limpiando el informe de la asociación, y aquí es donde la cosa se pone un poco turbia y falta un poco de transparencia. Bueno, botella o no, lo que sí ocurrió, vamos a decir, es que Hakunofuji se emborrachó, acosó a una persona que vino, a una mujer que vino con los patrocinadores. Terunofuji se enojó y en vez de hablar con él, de agarrarlo a un lado, se sentó al lado de él y lo agredió. Con una botella, sin una botella, pero la agresión pasó. Después sabemos que Terunofuji se adelanta, porque obviamente hay testigos, y se adelanta al reporte y se autorreporta con la asociación. Reporta lo ocurrido, reporta lo que ha hecho. La asociación decidió no hacer ninguna decisión hasta finalizar la investigación y no dar ningún decreto o no decretar ninguna sentencia hasta después del torneo. Y aún así se tardaron bastante en sacar el decreto o el castigo que se le iba a poner o imponer a Terunofuji. ¿Y cuál fue ese castigo? Pues la asociación de sumo ha dictado la sentencia y para muchos es un chiste. Bajarlo 2 rangos y quitarle el 10% del sueldo por 3 meses. Cuando digo bajarlo de 2 rangos, ¿a qué me refiero? En los chimpans, en los oyakatas y en la asociación, o sea, cuando eres parte de la asociación como un elder, como un anciano, esos son todos los chimpans que se sientan alrededor, todos los que son oyakatas de establo son parte de los elders, de los ancianos, y hay rangos ahí también. La decisión fue bajar 2 rangos a Terunofuji entre los chimpans, entre los oyakatas, y bajarle el sueldo 10% por 3 meses. Obviamente, si comparamos con el caso de Hakuho, a quien le disolvieron el equipo por fallar en intervenir en una agresión de su estudiante y perdió su establo y finalmente se tuvo que retirar por las cosas que le estaban imponiendo,
O sea, no se compara para nada a lo que le han impuesto a Terunofuji. La pregunta es, ¿por qué a Terunofuji, el agresor directo, lo trataron con guantes de seda y lo dejaron seguir como líder? Y aquí es donde realmente la cosa se pone un poco caliente. Y antes de pasar a la otra parte de este tema, hay que también reconocer que a Hakunofuji no le impusieron ninguna clase de castigo. Parece que lo que van a hacer es tener una conversación seria con él. Tal vez le van a dar una clase de reeducación de cómo se debe comportar un luchador de sumo, pero no le están quitando sueldo, ni lo están suspendiendo, ni nada por el estilo. A Hakunofuji no le están imponiendo ninguna clase de castigo oficial. Ahora, lo que sí se ha dicho es que se le ha prohibido tomar alcohol en todas las funciones del establo, todas las reuniones del establo. Cuando esté reunido con el establo y con patrocinadores, fiestas oficiales, se le está prohibido tomar alcohol. Él solo va a poder tomar alcohol cuando esté solo o de fiesta con sus amigos, etcétera, etcétera. Pero en lo que tenga que ver con funciones profesionales o funciones oficiales, debería decir, está prohibido que tome alcohol. Bueno, vamos a lo que sigue. ¿Por qué se le trató tan leve a Terunofuji en este caso? Y la respuesta podía estar no en la benevolencia, sino en la billetera. Según medios como Star News, la respuesta podía estar en un proyecto que está llevando Terunofuji de manera independiente, que está valorado en 2.500 millones de yenes. Para que tengan una idea aproximada, 2.500 millones de yenes son como 15.7 millones de dólares. Y este proyecto turístico, estamos hablando de tours de entrenamiento para extranjeros, cenas de chanconave y experiencias exclusivas. La teoría que está incendiando Japón es que la asociación le dio un castigo leve no por bondad, sino para presionar y mantener el control sobre esta mina de oro, evitando que el ex campeón se independice y se lleve el negocio. Todo este plan de Terunofuji ya en sí es algo polémico, porque hay muchas dentro de la asociación de sumo que están preocupados porque consideran que Terunofuji está explotando comercialmente el mundo sagrado del sumo. Se dice que la asociación está intentando frenar su expansión independiente y el reciente incidente disciplinario ha servido como una forma de presión para mantenerlo bajo control. Hoy en día Terunofuji está recibiendo mucha crítica porque ahora mismo están haciendo tours donde la gente puede venir al establo y no solo ver el entrenamiento, que es algo que la mayoría de los establos ofrecen, también puedes comer con ellos el chanconave y si pagas lo suficiente, puedes hasta enfrentarte contra los luchadores, lo cual muchos de la asociación ven como un sacrilegio. Según los críticos, este entrenamiento sagrado se está convirtiendo en un acto de circo. La asociación ha impuesto un experimento de liderazgo compartido. Esa es la otra que está pasando en Isegahama, con 4 entrenadores asistentes. En otras palabras, ahora mismo, con la democión de Terunofuji de rango, no hay un líder claro y han dividido el poder entre 4 diferentes oyakatas, lo cual ya es controversial. No se puede tener un barco sin capitán o un avión sin capitán. Y ahora lo que la asociación quiere, para como confundir las cosas o quitarle un poco el poder a Terunofuji, está tratando de dividir el poder entre 4 oyakatas. El problema aquí es que en un descuido de honestidad brutal, uno de los entrenadores, Tateyama, admitió que tiene su propia vida y su propia familia. O sea que ellos todos tienen sus propias vidas y sus propias familias y solo se pasarán por el establo cuando tengan un momento libre. Los jóvenes han sido abandonados en un establo que parece más preocupado por los turistas que por el dojo. Ahora la pregunta es, ¿estamos ante un líder que protegió el honor de su equipo con fuerza o ante una corporación que protege su inversión por encima de la ética? Con un maestro degradado, entrenadores ausentes y un enfoque de circo turístico de 2.500 millones de yenes,
El Isekai Hamabella hoy es un reflejo de una asociación que prefiere salvar su estructura comercial antes que su tradición. ¿O qué piensan ustedes? ¿Esto es lo que queremos del sumo? ¿O qué es lo que está pasando con este establo? O sea, ya tenemos el problema de Miyagi. Ahí están los luchadores de Miyagi que hasta el día de hoy son los hijos adoptados y todavía no se sienten cómodos en ese establo, al punto que tuvieron que cambiarse el nombre a fuerza. Ocurre esto y hay que admitir, esto fue un problema no de Terunofuji. No vamos a decir que Terunofuji es un santo, pero si ya se le dijo a Hakunofuji que se deje de emborrachar y que no acose a las mujeres, que eso es imperdonable, y aún así lo hace, y no solo lo hace enfrente en la peor situación, porque siempre que se acosa a una mujer es la peor situación, pero ahora no solo estás acosando a una mujer, estás acosando a una mujer enfrente de los patrocinadores que fueron los que la trajeron. O sea, no sabemos exactamente cuál era la función de esa mujer ahí. Si era la esposa de alguien, si era la hija de alguien, si era una empleada de alguien, no sabemos. Y hasta este momento esa mujer no ha levantado ninguna clase de cargos contra Hakunofuji y lo puede hacer. Ahora, entre nosotros que somos familias, ustedes y yo, dudo muchísimo que esos cargos aparezcan. Lo dudo muchísimo. Es más fácil para ellos que pagarle algo a esa mujer para que no diga nada y se quede callada, a que ella se sienta lo suficientemente cómoda para salir y llevarlo con la policía o hacerle, no sé, o demandarlo o lo que sea. No lo veo pasando. Estamos hablando de Japón al final del día. Y especialmente si ella era una empleada. Desafortunadamente, eso es una realidad. No estoy diciendo que esa es la realidad correcta, pero es una realidad que se vive allá. Entonces, no pienso que ella vaya a demandar o a levantar declaraciones contra Hakunofuji en ningún momento. Sé que podemos tachar eso, que no va a pasar. De que Hakunofuji estaba en lo incorrecto al hacer eso, 100%. Ahora, yo, como papá de 4 hijas, les puedo decir, Hakunofuji o quien sea, me da igual. Si un pendejo viene y le pone la mano a una hija mía, una botella me queda chiquita. Le estoy hablando claro, porque eso no se hace. Ni con la hija mía, ni con la amiga de la hija mía, ni nadie. Eso no se hace. El tipo se pasó de freco, como dicen en mi país. Usted se pasó de freco. Y Terunofuji se hartó de su pendejada, le dio su pecozón y ahí se fue la cosa. Y no estoy justificando la violencia contra Hakunofuji, pero en este caso, en estos casos de agresión contra una mujer, de un hombre que está emborrachado, esas son de las pocas veces que, sorry, pero lo voy a justificar. Ahí sí lo voy a justificar. Si fuera porque Hakunofuji dijo algo incorrecto y a Terunofuji no le gustó lo que dijo y le pegó por eso y era como una pendejada, entiendo. Pero acoso a una mujer, no, la botella quedó chiquita. Esa es mi opinión. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Pero aún así fue agresión al final del día. Y aún así no se puede descartar que la asociación de sumo tiene un interés aquí en lo que está tratando de hacer Terunofuji con esto del turismo en los establos, etcétera, etcétera. Aquí hay cosas encontradas, hay intereses encontrados que uno no tiene que ver con el otro. Lo peor de aquí es que la víctima real no va a tener justicia. Eso es lo peor, en realidad, lo que yo veo aquí como el peor tema. Olvídate de que no le dieron el castigo correcto a Terunofuji y olvídate que no castigaron a Hakunofuji para nada. La mujer que fue acosada es la víctima aquí y no va a recibir ninguna clase de justicia porque ya se decretó lo que se iba a decretar. Al menos de que ella levante cargos ante Hakunofuji, aquí no va a pasar más nada. La asociación hizo lo que quería hacer, tiene más control de la situación de Terunofuji. A Hakunofuji no le pasó nada y Terunofuji en 3 meses ya tiene su sueldo completo. Esto huele raro. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo ahí en los comentarios que siempre los leo.
Bueno, ya que hablamos de esto al principio en las noticias, pensé que la palabra del día de hoy debería de ser Jun-gyo. Esta palabra se compone de dos kanjis muy reveladores. Jun, que significa circular, ir alrededor o patrullar, y gyo, que se refiere a negocio, vocación o representación. Yo siempre pensé que gyo era poner toda tu chakra en los ojos o en una parte de tu cuerpo como en Hunter x Hunter, pero al parecer no. Literalmente Jun-gyo es una representación itinerante. A diferencia a los 6 grandes torneos oficiales o los Honbasho, donde la tensión es máxima y la etiqueta es rígida, la gira es el momento en el que el sumo sale de Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka para viajar por los pueblos más remotos de Japón. Si todavía no lo han entendido, el Jun-gyo es literalmente el nombre de la gira que hacen en las provincias después de los torneos. ¿Cuándo ocurren y cómo funcionan? Estas giras se realizan estrictamente 4 veces al año, durante los meses pares, abril, agosto, octubre y diciembre, aprovechando los descansos entre los grandes torneos. Es una logística masiva. Cientos de luchadores, peluqueros o los tokoyamas, jueces o los gyojis viajan en autobús o tren de bala de pueblo en pueblo. Durante el evento se realizan exhibiciones de entrenamiento, se cantan los jinniku, canciones cómicas de sumo, y se permite que los fans interactúen de cerca con sus ídolos. El Jun-gyo es, ante todo, un puente emocional. Mientras que los torneos oficiales son pura tensión y jerarquía, la gira es el alma del sumo recorriendo las provincias de Japón. Lo más positivo del Jun-gyo es inspiración. Es la única oportunidad para que miles de niños en pueblos remotos vean a sus héroes de cerca, sembrando la semilla de los futuros Rikishi. Humanización. Gracias al jinniku, el sumo cómico, y las exhibiciones de peinados, los fans descubren que detrás de esos gigantes hay artistas y personas con gran sentido del humor. Y vitalidad cultural. Estas giras mantienen viva la llama del sumo fuera de las grandes ciudades, convirtiendo en cada visita en un festival que une a la comunidad. Y es cierto que es agotador, porque el ritmo es intenso. Casi todos los días están en una ciudad nueva. Y muchos establos, como el establo Isegahama, deben de cuidar que el brillo de las cámaras no opaquen la seriedad del entrenamiento. Pero, al final del día, el Jun-gyo es el regalo del sumo a su pueblo. Es el recordatorio de que esa tradición no solo vive en los templos de Tokio, sino en cada rincón donde un luchador estrecha la mano de un fan. Conoce al luchador que pelea del ring. Toda su historia en un solo beat. El perfil. Y para el perfil del día de hoy pensé que sería buen momento para hablar del perfil de Enho. Su nombre real es Yuya Nakamura. Su rango actual será en Juryo, no sabemos exactamente su rango, pero sabemos que ha sido nuevamente ascendido a la segunda división y ha logrado otra vez el rango de Sekitori, lo cual es una gran hazaña y de eso vamos a hablar cuando lleguemos al dato curioso. Su establo actual es Isegahama, aunque inició en el establo Miyageno y fue uno de los luchadores que tuvo que unirse al establo Isegahama después de la controversia del establo Miyageno. Por esta razón, su clan o su Ichimon también es Isegahama. Su ciudad de origen es Kanazawa en Ishikawa. Tiene 31 años de edad, nacido el 18 de octubre de 1994. Para entender quién es Enho, tenemos que viajar a su infancia en Kanazawa. Imaginen a un niño que pesaba apenas 40 kilos, tan pequeño que los maestros de sumo veteranos, al verlo entrenar, decían con total seguridad: este chico nunca podrá ser profesional. Pero Yuya Nakamura tenía algo que no se mide en la báscula. Inspirado por su hermano mayor y por leyendas de gigantes pequeños como Mao no Umi, decidió que su tamaño no sería una jaula, sino su mayor arma. El destino le puso una prueba de fuego cuando el gran Hakuho, el mejor de la historia, lo vio y le hizo una promesa que cambiaría su vida. Apuesta tu vida en el sumo conmigo a tu lado. Así nació Enho, la llama ardiente. Su ascenso fue un terremoto. En solo 2 años pasó de las categorías más bajas a la élite, la división Makuuchi. Era un espectáculo verlo. Un hombre de menos de 100 kilos enfrentándose a colosos de 200. No los vencía con fuerza bruta, los vencía con agilidad casi mágica, deslizándose bajo sus brazos, tirando de sus piernas,
haciéndolos caer como torres de papel. Fue el primer luchador tan ligero en lograr un récord ganador en la cima del sumo en más de 20 años. Pero el sumo es un deporte desgastante. En el 2023, su cuerpo dijo basta. Una lesión terrible en la médula espinal lo dejó fuera de combate. Los médicos, sus amigos e incluso su propio maestro le sugirieron que se retirara para proteger su salud. Pero Enjo no sabe rendirse. Cayó hasta lo más bajo del ranking. Perdió su salario, perdió sus privilegios, pero no perdió su espíritu. Luchó contra el dolor del cuello, contra tobillos rotos, contra las dudas del mundo. Y hoy, después de más de 400 días de calvario, ha logrado lo imposible: volver a ganar, volver a subir y demostrar que, aunque el cuerpo se rompa, la llama que lleva dentro sigue quemando con la misma fuerza que en el primer día. Este logro para Enjo tiene otros factores. Enjo estaba a un solo torneo para poder clasificar a sus beneficios de retiro y poder tener un Elder Stock o una acción de anciano. Ahora que acaba de lograr subir a la segunda división, con ese primer torneo en mayo, va a cumplir el último requisito que necesita para poder recibir una acción de anciano. Con ese torneo y con un par de cosas que también tiene que pasar a su favor, Enjo puede garantizar un futuro en el sumo fuera del dojo. Esperemos que así sea, porque desde que empezó su regreso lo estamos siguiendo en este canal y me da mucha alegría poder estar aquí y decirles que Enjo, después de todo, lo logró. Chicona, chicona, como saben, en el sumo, el nombre de un luchador o su shikona no es solo una etiqueta, es una declaración de intenciones, un destino. El nombre de Enjo es uno de los más hermosos y precisos que existe. Fue su mentor, el legendario Hakuho, quien eligió estas palabras para él. El nombre se divide en dos conceptos poderosos. El primero es En, que significa llama o fuego ardiente. Hakuho quería que Yuya no solo luchara, sino que ardiera en el dojo, pero no como un incendio descontrolado, sino como una llama que parpadea, que se mueve de lado a lado, que es difícil de atrapar y que, a pesar de su tamaño, puede consumir a un gigante si éste se descuida. Y Ho es el guiño directo a su maestro. Es el mismo carácter que lleva en el nombre de Hakuho y hace referencia al Pen, un ave mitológica de la cultura oriental de proporciones tan colosales que sus alas nublan el cielo. Al unir llama y ave mitológica, Hakuho le estaba diciendo al mundo que, aunque Enjo fuera pequeño en estatura, su espíritu era de un fénix gigante hecho de fuego. Y hay un detalle más que llega al corazón. Originalmente, su nombre de pila en el sumo era su nombre real, Yuya. Pero tras el trágico fallecimiento de un compañero de su club de sumo en un accidente de moto, Enjo decidió cambiarlo a Akira. Lo hizo para honrar su memoria y llevar el espíritu de su amigo con él en cada combate, cargando en sus hombros no solo sus sueños, sino los de alguien que ya no pudo cumplirlos. El dato curioso. El dato curioso. El dato curioso. Y para el dato curioso del día de hoy, vámonos al Club de los Resucitados, ya que estamos hablando de Enjo. Como mencionamos, Enjo se une a un grupo extremadamente selecto. Y analizando la historia moderna, solo hay 3 casos destacados que han logrado esta trayectoria de cima al abismo y de regreso a la cima. De eso es lo que estamos hablando, de la hazaña que acaba de hacer Enjo, de subir de la última división y poder llegar a la segunda división a los rangos de salarios. Empezamos con Terunofuji, quien es el ejemplo máximo. Pasó de ser Ozeki, el segundo rango más alto, y bajó hasta la división Johnny Dan, que es la 5ª división,
debido a las diabetes, cirugías en ambas rodillas, entre otras cosas. Su regreso no solo lo llevó de vuelta a la élite, sino que lo convirtió en el Yokozuna número 73. Otro luchador que también está en el club de los resucitados es nada más y nada menos que Ura, un luchador muy similar al estilo de Enjo. Tras 2 cirugías de ligamento cruzado anterior, cayó de la primera división, de la división Makuuchi, a la 4ª división, la división Sandan. Su regreso fue impulsado por su carisma y un cambio en su masa muscular para proteger sus articulaciones. También está Ryuden, que tocó absolutamente el fondo del sumo tras romperse la cadera. Pero el detalle es que él cayó desde la 2ª división, no desde la cima, y ahora lo estamos viendo que sube y baja entre la 1ª y la 2ª división. Se mantiene en la cima de Juryo o en el fondo de la 1ª división. Y por último tenemos a Enjo. Su caso es único porque, a diferencia de los anteriores, su caída fue por una lesión de médula espinal y cayó desde la 1ª división hasta la 6ª división. Eso es lo que lo hace diferente. Enjo acaba de lograr algo que no se veía desde la era Showa, y algunos puristas dicen que es el primero en la historia moderna. Es el primer luchador activo en la 1ª división que se hunde hasta la última división de Yonokuchi, sobrevive y puede regresar a Sekitori, en este caso a Juryo. Ryuden no lo logró porque él cayó a la última división, pero desde la 2ª división no había llegado a la 1ª división todavía, y Terunofuji y Ura solo cayeron a la 5ª y 4ª división. Nunca pisaron la 6ª. Enjo hizo el trayecto completo, desde las luces de Makuuchi con sueldo millonario hasta los combates de Yonokuchi, luchando a primera hora de la mañana sin sueldo, descalzo en la arcilla dura de la mañana contra niños de 15 años que apenas empiezan su trayectoria en el sumo. Preguntas y predicciones. Y con eso vamos a la parte final de preguntas y predicciones. No sé si es la semana que viene o la que sigue después. Va a salir el Banzuke oficial y ya pueden esperar la comparación de mis predicciones del Banzuke a lo que pasó en la realidad. Y ya yo sé de una que cometí un error, y mi error número 1 ahora mismo es que puse a Kirishima como Ozeki 2 del oeste. Y para balancear el Banzuke, creo que lo que entendí es que lo van a poner como Ozeki 2 del este. Y el último rango al fondo va a ser Maegashira 17 del oeste. Y eso balancearía el Banzuke para tener la misma cantidad de luchadores de los dos lados. Y ese fue un error que se me fue por completo. Ya desde ahí, o sea, pues sí va a ser Ozeki, pero lo puse en el lado incorrecto. También tengo varias preguntas acerca del playlist que estoy sacando con de la música de los luchadores. Están preguntando si tengo canciones de este, de aquel, del otro. Las que tengo, creo que ya tengo como 9 ahora mismo. Están preguntando por una de Ura, pero no tengo ninguna de Ura en Baile Funk. La puedo hacer, pero no la tengo. Esas me falta subir la de Ura todavía. Aquí viendo mi lista, veo que me faltan bastante. Tengo que subir la de Onishiki, la de Fujinokawa, que tengo varias versiones. Kirishima, yo creo que esa ya la subí o la tengo lista para subir. La de Tamawashi también me falta subirla. Y arriba ya está la de Enjo, la de Nabatame, la de Takayasu y la de Yoshi no Fuji. Y esas son todas las que tengo hasta ahora. En el torneo que viene vamos a ver qué canciones hacemos de qué luchadores. Definitivamente de los 3 luchadores que sobresalgan, que den la sorpresa, vamos a hacer canciones de ellos. Quiero hacer una canción de Shishi, pero no sé en qué estilo debería de ser esa canción. Si tienen alguna idea de qué estilo de música, hice una también como en norteño, pero no me acuerdo quién fue, tengo que buscarla. Pero bueno, sí, denme sugerencias ahí en los comentarios de qué clase de canción, qué clase de ritmo, canción, género debería de ser la canción de Shishi. Ahora mismo estoy pensando que la canción de Shishi debería de ser como la de Bad Bunny con Arcángel, el de Tú no vives así. ¿Qué piensan ustedes? Como que no sé por qué me imagino a
a Shishi en el video de Tú no vives así con Bad Bunny y Arcángel. Eso es lo que tengo en mente, pero si tienen una mejor idea ustedes, déjenla ahí en los comentarios. También una disculpa con los miembros, con todos ustedes que están suscritos al canal por no subir mucho contenido, especialmente los podcasts. La realidad es que desde el último podcast tuve que viajar a Chile para la internacional de Red Bull Batalla, que yo trabajo con Red Bull, entonces me tocó ir a la internacional de Red Bull Batalla, las batallas de rap freestyle. Tuve que ir con el representante de Estados Unidos, que es mi responsabilidad. Después de Chile, y en Chile, ahí, como pudieron ver, sí me junté con el equipo de sumo de allá, con una de las ligas de allá, de Sumo Chile. Excelentes personajes, me encantó compartir con ellos. Si viven en Chile deberían de pasar por ahí. Ellos están en Maipú y pueden que estén en otro lugar también, pero yo sé que entrenan la mayoría de las veces allí en Maipú. Pude regalarles boletos para que pasen a la competencia de Red Bull Batalla, que fue ahí en el Movistar Arena, y todos vinieron y según me dicen se la pasaron excelente. Ganó el menor, que es chileno, así que qué mejor día, ¿no? Fue un gran día para ellos y en realidad fue un gran show. Fue un gran concierto y el domingo, o sea, literal no eché mucha fiesta la noche anterior para poder estar fresco y poder ir a la exhibición y conocer a los chicos el día siguiente, donde iban a hacer su exhibición de sumo, y fue una experiencia excelente. Se los recomiendo si viven allá en Chile, y me encantaría seguir haciendo eso si voy a otro país, encontrarme con alguna liga de sumo o algún grupo que haga sumo y poder visitarlos y poder conocerlos y hablar de sumo con ellos. La verdad que no sabía que me iba a gustar tanto la experiencia, pero me encantó. Ya ni me imagino cuando vaya a Japón a ver un torneo real. Y bueno, esas son las... y después de ahí, si hubiera sido Chile no hubiera sido nada. Después de ahí tuve que regresé a Miami 2 días, no me dio chance de hacer el podcast, y tuve que ir a Baltimore a hacer otro show diferente con Red Bull. De Baltimore estuve allá 3 días y de Baltimore viajé directamente a San Antonio, donde estuve otros 3 días. Y entonces de San Antonio regresé a Miami el día de ayer. El domingo, día de ayer en la noche tarde, y ya no podía hacer más nada. Hoy estoy grabando esto el lunes 20. Ya estoy empezando otra vez como a ponerme al día con todo. Yo creo que nos quedan un par de podcasts antes de que empiece el torneo, que empieza el 10 de mayo, 9 de mayo para nosotros, 10 de mayo en Japón. Así que todavía nos quedan un par de semanas y todavía tengo un viaje más. Tengo que ir a Kentucky el 30, pero me voy a asegurar de que el último podcast antes de ir a Kentucky el 30 lo tenga listo. Yo diría que si tenemos podcast esta semana, debería ser la semana que viene. Después me voy a Kentucky, después regreso. Ahí ya salió el Banzuke, entonces podemos hacer el podcast analizando los rangos del torneo de mayo. Y después de ahí sería el último podcast como con predicciones para el torneo de mayo. Ojalá que de aquí a allá ya tengamos las noticias de las lesiones, de cómo están todos, para como tener una buena idea de qué clase de torneos vamos a tener en mayo. Que según yo va a ser un torneo muy emocionante, porque tenemos un Aonishiki que viene con todo, porque no puede tener un récord de derrotas porque le quitan el rango de Ozeki. Tenemos un Ozeki nuevo en Kirishima que tampoco puede empezar su regreso a Ozeki con un récord de derrotas. Tenemos a Koto Sakura, que al parecer viene fuerte, que está cambiando su estilo, quiere empujar más y reaccionar menos. Un Onosato que no sabemos si va a participar, y un Hoshoryu que todavía no ha encontrado su primer torneo, su primer campeonato como Yokozuna. Así que tenemos muchas cosas. Tenemos un Fujinokawa que quiere subir a Sanyaku, que puede hacerlo con un récord de victorias. Tenemos un Takayasu que tuvo un récord de derrotas y puede salir del Sanyaku si no tiene un récord de victorias. Un Wakataka Kage que está lesionado del brazo. Parece que se desgarró un bíceps y parece que no va a participar, o si participa va a ser así, o sea, porque tiene que participar, no porque puede. Hay muchas cosas cocinándose. Un Yoshinofuji que le fue pésimo en marzo. Un Atamifuji que le fue excelente y hasta está en el rango de Sekiwake. O sea, tenemos muchas cosas en el torneo de mayo. El torneo de mayo va a ser algo espectacular.
Así que con toda la emoción del mundo vamos a esperar a mayo y como les digo, ya estamos de regreso. Esperen los podcasts con más frecuencia y no sé si se dieron cuenta, pero cambié el programa de edición. Ahora estoy usando Final Cut Pro. Me estoy acostumbrando a este programa. Se va a ver un poco raro por mucho tiempo hasta que me acostumbre y sepa cómo hacer las cosas bien, pero ya me cansé del otro que estaba usando, como que no era muy profesional y yo creo que este no solo se ve mejor, creo que la calidad es mejor. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, como siempre hago, le quiero dejar este mensaje a mis hijas. Tal vez algún día encuentren este podcast o los podcasts, porque ya vamos en el podcast número 11 y ya serían, no son 11 mensajes. Esto lo empecé desde que falleció tu padrino Milkman, Hannah. Cuando falleció tu padrino fue cuando se me vino la idea de hacer esto. Y espero que encuentren este mensaje también. Hijas, quiero decirles algo que para mí es una verdad absoluta. Viajen. A veces cometemos el error de pensar que el mundo son las 4 cuadras por las que caminamos todos los días. Pero la realidad es que el mundo es inmenso, vibrante y está lleno de secretos esperando a ser descubiertos. No se queden encerradas en lo conocido. Hay un consejo muy especial de parte de un padre, que no fue gran padre, que le da a su hijo en Hunter x Hunter. Cuando Jim Freaks se encuentra con Gon en la cima del árbol del mundo, él le dice: deberías disfrutar de los pequeños desvíos. Disfrútalos mucho, porque ahí es donde encontrarás las cosas más importantes, mucho más de lo que estabas buscando. Esa es la esencia de ser un cazador en la vida real. Viajar no es solo ir de un punto A a un punto B, es permitir que el camino les abra la mente. Al ver otras culturas, probar otros sabores y conocer tradiciones que parecen extrañas, se darán cuenta de que no hay una sola forma correcta de vivir. Mi consejo para ustedes es este: no juzguen, abran los ojos y el corazón. Lo que hoy les parece ajeno, mañana puede ser lo que más les apasione. Tengan la mente abierta. Ustedes nunca saben qué detalle de un viaje, qué conversación con un extraño o qué paisaje recóndito les puede cambiar la vida para siempre. Busquen su propia aventura. A mí, viajar me cambió la vida y lo hizo para bien. Me hizo mejor persona, más comprensivo y algunas veces más valiente, aunque no todo el tiempo. El mundo es muy grande para quedarse en un solo lugar. Salgan allá afuera, disfruten de los desvíos y dejen que el mundo las transforme. También a ti te lo digo yo, no solo a las niñas, te lo estoy diciendo a ti también. Y por último, si ya hace mucho tiempo que no se ven entre ustedes y ya yo no estoy aquí, me imagino que si están escuchando esto es porque ya yo no estoy. Acuérdense que una vez prometimos hacer igual que los amigos de Hunter. Vernos en York New City el 1 de septiembre. Si están cerca de la fecha y hace mucho que no se ven, pues yo creo que es el momento de que Gon, Killua, Leori y Kurapika se vean otra vez. ¿No creen? Esto es para los que creen. No es solo una lista, es una familia. Levanten las manos, que aquí mandamos nosotros. Let's go. Siente la energía, mira quién llegó. Soy del Almengori, Jaime, el brillo empezó. Alerro con Ricardo Ambriz, rompiendo el esquema. Francisco Perdomo, Paul Petit, dominan el tema. Ruby Duty Tekken, Edwin Azaña vibrando en la pista. Líder Soft, Nahuel, no nos quiten la vista. Metropol, Arnau, Nicolás, Yusim, pura luz. Guido Cepex, Luchito Sama, cargando la cruz del éxito. Bastián Quilaleo, Julio Adolfo fue indestructible. Mauricio Lagos, Liliana haciendo lo posible. Ragark, Lana, Juan José, Enzo y Daniel. Ota77, Top Collector, Rey Lo Vaina Fiel. Serki Wack en la chispa que enciende el motor. Tú no brillas así.
Venimos de rango, la elite se ve. Green Kuma, Aleima Vázquez, miren esa fe. Marcelo Ruiz con el estilo de un campeón. Pocos en la cima, pero con gran corazón. Nos aquí brillando, marcando el destino, abriendo la brecha de nuestro camino. Llegó el momento, la corona está aquí. García, Jesús, Gerardo nacieron para esto, sí. Quinca, Pinturas Pirata, bueno, 17-2 a Simón, Ivanucci, Robert Negrón. ¡No busquen el fin! Guajari, Velázquez, Yadira, Casa Rioja, triunfante. Lourdes González,